mañana con el doctor Paulino Vintimilla, quien es médico ginecólogo y quien fue profesor universitario y también formó parte del directorio de la Clínica Santa Ana. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su domicilio y por colaborarnos con esta entrevista. Gracias a ustedes. Ya. Bueno, para empezar con la entrevista, quisiéramos preguntarle qué le motivó a usted a estudiar medicina y posteriormente ginecología. Para mí, para mi tiempo, era fácil la respuesta. Yo nunca pensé en otra cosa que no sea medicina. Desde muchacho, uno de los médicos, protomédicos de Cuenca, que era médico de mi familia, el doctor Roberto Palacios Correa, ya fallecido hace mucho, pues era el médico de mi madre, de mi familia, y me admiraba lo que hacía. Entonces, digamos que cuando estuve en el colegio, decía, no, esto es lo que yo quiero ser. Y cuando comencé a estudiar ciencias, biología y química, sobre todo biología, sentí que eso era lo que tenía que ser. Nunca pensé en la posibilidad de ser otra cosa que médico. En cuanto a lo segundo, sí, es hermoso. Yo estaba en tercer año de medicina y no teníamos acceso a la sala de partos. No sé por qué, por alguna circunstancia, nos decían ratas de hospital porque pasábamos mucho tiempo las noches ahí sin tener obligación. Y logré entrarme a un parto. Y desde ese momento yo supe que eso es lo que quería hacer en medicina. No tuve realmente problema para elegir ni mi profesión ni mi especialidad. ¿Nos podría contar cómo fue su vida de estudiante? Un poco dura porque ustedes saben lo exigente que es la medicina. Yo entré a primer año casado, entonces necesitaba trabajar y estudiar. Fui maestro de escuela nocturna a los 6 o 7 años que estudié medicina. Desde tercer año le sumé a esas ocupaciones visitador médico. Y así fuimos dando. Cuando me gradué ya tenía 4 hijos. No había, en 1960 recién lanzamos las píldoras. Y no había ni televisión ni planificación familiar. Así que fue duro, pero a Dios gracias. Tengo una mujer formidable. Sin ella, no hubiera sido médico. Doctor, ¿en dónde usted recuerda que se realizaron sus prácticas universitarias? Bueno, nosotros decíamos, ustedes tal vez les signifique algo el nombre del doctor Miguel Márquez, que murió en Cuba. Yo creo que la medicina de Cuenca tiene mucho que le debe a este hombre. Y él nos enseñó una frase que decía que, digamos con orgullo, yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca y me hice médico en el Hospital San Vicente de Paul. Ese era como un código de ese tiempo. Ahí lo hicimos todo. Ahí no había clínicas privadas, no había más hospitales, no había ido a Sobes o a la CEO, los hospitales, era el Hospital Vicente Corral, San Vicente de Paul, perdón. Pero hay una cosa, mire que el curso mío de alumnos era tan numeroso en ese tiempo que llegábamos a 15. Había un curso del doctor Clever Álvarez, que deben conocerle, y el doctor Jorge Montalvo, que eran alumnos de 5º año en ese tiempo, y eran 2 los alumnos. Entonces, ver graduarse a 15 o 20 era imposible. En la Facultad de Medicina teníamos de 200 a 300 estudiantes en el primer año. Y nunca pasaban más de 15 o 16, hasta cuando yo me gradué, en el del segundo al séptimo año. Es decir, éramos tal vez 200, 300 en el primer año, 60, 80 alumnos en el resto de cursos, en total. Imagínense las ventajas de tener tantos profesores para tan pocos alumnos y todo un hospital con 200 camas para 6, 7 internos. Imagínense este rato la facilidad de practicar la profesión que teníamos nosotros, que desgraciadamente a ustedes eso se les hace muy difícil ahora.
Ya, doctor, ¿cuáles fueron sus profesores? Uy, no me atrevería a nombrar a todos porque es imposible, pero Es que recuerdo los que profesores, mucho. En ese tiempo la docencia estaba en manos de médicos excelentes, no digo que ahora no lo sean, cuidado, dedicados con amor a la profesión. Sería difícil mencionar a todos, pero ¿qué le digo? Orlando Regalado, profesor de anatomía, Modesto Tamariz, José Ortiz, César Hermida, Leoncio Cordero, y Miguel Moreno, algunos nombres se me van porque son tantos, Ricardo Montesinos, inolvidable profesor, Vicente Corral de cirugía, Nicanor Corral en ginecobstetricia, contemporáneos que hasta ahora viven y que fueron mis grandes maestros, José Neira, Alberto García. Es decir, uno tiene recuerdos. Era una época en la que la profesión realmente era el hombre del maletín negro, porque no había más. Un maletín con estetoscopio, tensiómetro, termómetros y algún set de diagnóstico. Entonces, era una entrega total. El médico andaba a pie, muy pocos tenían carro, ¿verdad? Que estamos hablando de hace 50 años. Muchos médicos andaban en bicicleta, Cuenca era una ciudad pequeña. El médico en ese tiempo fue un miembro muy apreciado de la familia. Creo que en ese tiempo casi podíamos hablar que todos eran especializados en medicina familiar. ¿Usted nos podría contar cómo era la ginecología cuando usted estudiaba? Ustedes podrían imaginar cómo fue la aviación cuando los hermanos Reyes hicieron el primer vuelo. Muy rústica. Que se levantó el avión unos segundos y volvió a caer al piso. Y ahora ustedes ven al hombre en la luna. Esa es lo que yo he visto en la obstetricia y ginecología. Cuando comenzamos, nuestro arsenal era una corneta. No sé si todavía tienen ustedes lo que se llama la corneta de pinar. Sí. Una cosita de madera o metal que se le ponía en el abdomen a la madre y ya. Entonces, para nosotros el feto era algo desconocido, algo que sabíamos que estaba allí porque la barriga crecía y se movía y le oíamos y la madre nos decía, le siento moverse. Profesores geniales como Nicanor Corral, que transformó la medicina en Cuenca, la ginecología y obstetricia. Pero eso era todo. En ese tiempo, imagínese usted que la anestesia, yo en mis primeras épocas todavía conocí la anestesia con éter, una mascarilla con un poco una esponja y gotas de éter. La anestesia estaba en pañales. Entonces, no es como ahora que usted entra al quirófano y está maravillado de tantas cosas que hay. El ayudante tenía que contener la abertura abdominal para que no se vayan todos los intestinos afuera. Entonces una cesárea era algo muy peligroso, de un riesgo tremendo. La consecuencia es que todos aspiraban por parto normal, vaginal. Pacientes y médicos lo aceptábamos como una posibilidad. Y de pronto, vea usted, se comienza a conocer todo lo que es reproducción, ¿cierto? Entonces conocemos el óvulo, el espermatozoide, progresa la biología, ni qué decir la bioquímica y las ciencias de estas, de fibra óptica y todo esto. Bueno, es monstruoso. La primera ecografía que se hizo en Cuenca, les digo, porque recuerdo como este día, se hizo por ahí por 1977 y 78 a una hija del doctor José Neira, que era el director del departamento de ginecobstetricia, que estaba embarazada. Era una maquinita negra de soporte que un técnico francés vino, y lo que veíamos es una sombrita negra que se movía, pero nos maravillaba. Hoy, si ustedes ven la ecografía de cuarta dimensión, deben haber visto y tienen libros, se le ve al niño sonreír, al feto sonreír, hacer muecas, ponerse el dedo en la boca, abrir y cerrar los párpados, algo prodigioso. Y de ahí, imagínese usted, con esos conocimientos de obstetricia, de pronto oír que nació una bebé probeta.
Royce Brown, que ya tiene más de 40 años. Y comienza todo el proceso de la reproducción asistida, implantación de embriones, bancos de semen, bancos de óvulos, vientre de alquiler. Es lo que le digo, como los hermanos Wright y el hombre que llegó a la luna. Hemos visto en la segunda mitad del siglo XX, nosotros hemos visto cómo la medicina se desarrolló a un ritmo que era imposible mantenerse al día. Imposible. Tanto que yo alguna vez les decía a mis alumnos, el médico que no lee algo en el día o no aprende algo nuevo ese día, al día siguiente se despierta menos médico que el anterior. Era monstruoso. Un desarrollo vertiginoso. Y en todas las ciencias. Piensen ustedes que se hizo el primer trasplante de órganos en Sudáfrica. Piensen ustedes que hoy pueden asistir como si nada. Como si nada. Ustedes dirán, pues causa asombro ver una prótesis de cadera, o una prótesis completa de rodilla, o una prótesis de hombro. A ustedes no les admira. Nosotros lo más que veíamos era meter un tremendo clavo de concha y un fémur roto por la cadera, ¿no? Doctor, ¿cuál considera usted que es el mayor logro a lo largo de su profesión? Difícil. Yo creo que la vida de todo profesional está lleno de éxitos y fracasos, indudable. Pero creo que haberme inclinado por la docencia es uno de los mayores logros. Ganar el primer concurso como profesor de biología, más o menos a un año de graduado, fue un logro, no egoísta, sino algo que llenó mi vida. Yo siempre había escuchado decir que enseñar es vivir, escribir es dejar constancia de que se ha vivido. Entonces, eso por ahí creo yo que va la mayor parte, un logro puntual. La docencia, que me llevó a otras investigaciones, a poder escribir algún libro, pero de hecho como hecho puntual. Pero el mayor logro de mi vida es cada día de mi profesión, hasta cuando me retire. Sí. ¿A qué se dedica usted ahora? A recuperar el tiempo que perdí en mi profesión. Sabe que cuando uno es médico, tiene consultorio, trabaja en una clínica y tiene docencia, te queda muy poco tiempo para el resto de cosas. Entonces, cuando me jubilaron a los 70 años y volví a mi casa, al principio me afectó mucho. Después me di cuenta que mis estantes de libros estaban con polvo. No había leído en muchos años el ritmo que me gustaba leer. No había oído la música que me gustaba escuchar. Entonces ahora hago eso. He vuelto mucho a leer, me gusta mucho la música. Asisto a las exposiciones de arte que hay en la ciudad porque me gusta mucho la pintura. Y comparto con mi esposa. Vivimos aquí, nuestros hijos nos visitan, tengo 5 hijos, 11 nietos y 5 bisnietos. Así que no estamos solos, pero los dos compartimos muy bien. Yo creo que esa es la bendición de un par de viejos, tener con quien recordar lo que se ha hecho. ¿Cuáles son sus aficiones? Ya le dije, me adelanté a la pregunta. La lectura, la música y el arte, no como que yo lo practique, sino como que lo absorbo y es lo que más llena mi corazón. Pequeños muestros, son todos autores cuencanos. Yo no tengo dinero para decir que adquiera obras de arte, no, que va. Pero me gusta mucho la pintura cuencana tradicional, sí. Cuenca tiene pintores excelentes, lo que pasa es que la gente no está inclinada a eso. Ya, doctor, de una manera resumida, ¿podría contarnos una anécdota que usted recuerde con especial emoción a lo largo de toda su trayectoria? Más bien sería una anécdota familiar. Siempre me acuerdo porque es hasta un poco curiosa. Mi última nieta, que ahora ya tiene 16 años,
vivía conmigo, ella nació con problemas de prematurez y se apegó mucho a nosotros lo cuidamos. Debería tener unos 6 años. Los sábados nos reuníamos ahí y entonces yo le decía, y mientras almorzábamos delante de toda mi familia, le decía: mija, ¿usted sabe cuál es mi preferida? ¿Saben qué me contestó? La Clínica Santana, papá. Eso les demuestra el tiempo que un médico pasa fuera de la familia, que es lo único que uno a veces se pone a pensar, valió la pena, porque el médico no le quita tiempo a él. Ustedes escogieron ser médicos y mañana, cuando les llamen, van a ir a la hora que sea, van a salir del baile, del cine, del fútbol, pero su esposa y sus hijos no. Ellos escogieron eso. Y muchas veces ellos van a sentir la falta de ustedes. Se necesita, y por eso les decía, se necesita una gran comprensión de la pareja para poder ser un buen médico. Sin una buena pareja no es buen médico. ¿Qué nos podría contar sobre la crisis del 77 y cómo surgió la Universidad Católica de Cuenca? Grave la pregunta. Bueno, yo les advierto que nunca fui político. Todo ser humano tiene una tendencia. Yo creo honestamente que la Facultad de Medicina entró en crisis, se politizó. Nunca he dejado de pensar que el grupo que en cierto modo hizo la disidencia no tenga personas valiosísimas hasta ahora, pero las cosas iban llegando a un nivel muy grave. Desgraciadamente, y hay que mencionar el término, el MPD incursionó en la universidad. A todo el que no era MPDcista nos tildaban de curuchupas. Entonces, yo en ese tiempo enseñaba biología en primer año y teníamos 80 alumnos, y ginecología y obstetricia creo que era el 5º año que se daba. Yo no era político, pero llegó un momento en que las cosas cambiaron tanto, el concepto de respeto, no sé, se descompuso un poco el concepto de facultad. Antes nunca habíamos personalizado los problemas. Pensábamos de manera diferente, obvio, pero respetábamos totalmente al contrario. Allí se perdió el concepto. Se entró inclusive hasta el nivel personal. No faltó agresión física a los edificios y a las casas de algunos colegas. Eso no sabe la gente. Posiblemente no lo sepan tampoco los médicos, los dignísimos que vienen en el otro bando, pero se dio. La masa detonante fue la elección de la señora licenciada Escola, a la que respeto muchísimo. Una hija de ella fue inclusive mi compañera de trabajo en la formación de su especialidad de ginecobstetricia en el hospital. Tuvimos una muy buena relación. Yo nunca personalicé las cosas. Yo no tengo enemigos. Puede que yo sea enemigo de algunos, pero yo no tengo enemigos. No, y espero no tenerlos nunca. Pero se dio. Y entonces un grupo fuertísimo de profesores, 57 profesores, decidimos que lo honesto, si no pensábamos que era lo correcto, porque una de las cosas básicas era el estatuto de la facultad. El subdecano necesitaba las mismas condiciones de derechos y deberes que el decano. No menosprecio la enfermería. Para un médico la enfermera es la mano derecha. Pero nos preguntábamos, ¿podrá una persona con un título de enfermería ser la presidenta de un tribunal médico para graduar a un médico? Puede que estuviéramos equivocados. He leído mucho de lo que ha escrito la doctora Escola, por ejemplo. Ya le digo, yo lo respeto como elemento valiosísimo. Y bueno, ella explica que sí se podía.
hasta en algún momento dijo que fue el resultado de mentes arcaicas que no aceptaron el desarrollo. Puede ser, puede ser. El hecho es que se dio. Habría que hablar todo un día de las cosas buenas y malas que tuvo esa decisión. Indudablemente, la gente que se quedó allí merece mucho respeto, pero quien diga que la Facultad de Medicina de ustedes del Estatal no sufrió un colapso, miente. Sufrió un colapso. Tuvieron serios problemas en poder, fíjense lo que es cubrir plazas de 57 profesores en un día. Entonces tuvieron problemas. Hubo gente joven valiosísima que les ayudó y salieron adelante. Salieron adelante. Y verán ustedes que hoy, pues yo tengo amistad con muchísimos de los profesores de ahí. El decano de ustedes sigue siendo Vega, ¿no es cierto? Excelente amigo, colega. Pero son hechos que quizá nos lastimaron a todos, porque sería tonto decir que no nos dolió retirarnos de la facultad. Sí, era nuestra vida. Sí. Además, no sabíamos nosotros que iba a haber otra facultad. Para mí, la retirada de allí era retirarme de una de las funciones que yo hacía, que era la que más me gustaba, la docencia y la juventud. La gente que se relaciona con la juventud tarda mucho más en envejecer, indudable. Pero eso pasó. Digamos, si somos honestos con la historia, la idea de crear una facultad de medicina en la Católica nació un año después, más o menos. Esto fue en 1977, ¿no es cierto? Se fundaba el hospital San Vicente Corral y ahí hubo un problema muy serio, porque obviamente los que nos quedamos sin docencia, hay que aceptarlo porque es real. Muchos de nuestros colegas y yo entre ellos nos quedamos sin sueldo. Yo era profesor a tiempo completo, tenía 4 hijos. No era un loco para votar una cosa de esas y ponerle a mi familia en una situación desesperada por político. No, eso fue un hecho de convicción. Entonces, les decía, vino esta gran oportunidad, la fundación del nuevo hospital, donde necesitaban una cantidad de médicos. Entonces, casi todos, no todos, pero una gran mayoría de los que salimos de la facultad, nos presentamos a los concursos para médicos del hospital. Unos ganamos, otros perdieron, pero comenzamos a organizar ese hospital. Allí más bien hubo, más que en la misma separación de la facultad, hubo ciertos problemas porque las políticas del ministerio cambiaron, muy mal hecho, que en un momento se vino una oposición a que los alumnos del estatal y profesores del estatal entren al nuevo hospital, ¿no? Entonces miren ustedes, éramos amigos, colaboradores, Osvaldo Cárdenas, el doctor Narváez, trabajábamos juntos, hasta en las mismas clínicas. Y tuvo que llegarse a una situación que para mí fue vergonzosa en el hospital. Mitad del hospital, Facultad de Medicina del Estatal, mitad del hospital, médicos del Ministerio de Salud. Imagínense. Hasta ahora creo que sigue el sistema. Doctor Vintimilla tenía una sala de obstetricia de 6 camas aquí y una sala de ginecología de 3 camas o 4 camas arriba. El doctor Narváez y el doctor Cárdenas tenían otras 2 salas. Pero, ¿qué pasó? Eso no era posible en la medicina. El único que se estaba perjudicando era el paciente. Y los estudiantes, obviamente. Fíjese que llegamos entre médicos a una conclusión. Por ejemplo, no importaba a dónde ingrese el paciente. En nuestro servicio, por ejemplo, fue un ejemplo de eso. Aquí no hay ni mi cama, ni tu cama, ni el paciente que yo le ingreso para operarle yo. Esto es de todos. Si un paciente que está en mi sala quiere que el doctor Jorge Narváez le opere, venga el doctor Narváez, aquí tiene su paciente. Y así vivimos.
Vivimos en paz durante 32 años que yo recuerdo hasta cuando me separé. Respetándonos. Es difícil. Sabe que la historia cada cual la cuenta como la siente. Pero mientras más pasa el tiempo, más se tergiversa la historia. Indudable. Las verdades, las grandes verdades se van buscando. Pero hubo, yo creo que de parte y parte, hubo un exceso de apasionamiento. Sí. No creo que haya quien se salve de culpa ni quien pueda decir yo estuve en la realidad. Si yo tuviera que volver a vivir eso, no actuaría de igual manera. Buscaría la forma de, en beneficio de la juventud, llegar a un acuerdo. Lo que ahora dicen tanto los políticos, el diálogo, que creo que es lo que nos más faltó en ese tiempo. Pero la historia es muy larga y muy compleja. Puede que alguien que oiga lo que yo acabo de decir hasta les diga, no es así. Y entonces, como les decía, la Facultad de Medicina de la Católica vino después. No puedo decirles exactamente en quién surgió la idea, no sé. Pero lo que sí puedo decirles es que los que tomaron mucha carta en el asunto fueron el doctor Carlos Darquea, ya fallecido, el doctor Flavio Loyola, ya fallecido, el doctor Agustín Cueva, fallecido. Y ellos manejaron esto en una época que era de dictaduras, ¿no? Entonces, la Facultad de la Católica se fundó poco tiempo después, antes de los 2 años de haber salido nosotros del anterior, con los 7 cursos de golpe. 7 cursos. Básicamente todos los profesores que salimos, casi todos fuimos allá. Yo trabajé allí 10 años. Comenzó bien. La Facultad de Medicina de la Católica tuvo excelentes alumnos que hoy están en todas partes del mundo trabajando bien. Aquí en Cuenca se distinguen, igual que los del estatal. Pero yo me retiré a los 10 años. Comencé a sentir que ya no le entregaba a la docencia mi vida y dije, prefiero ser recordado como un buen profesor que ser votado. Eso. Bueno, ya, doctor. Perdón, ¿está bien? Sí, no, sí, todo bien. Perdón. Pero me voy a quedar aquí. Sigue. Perdón. Su faceta de profesor universitario, ¿qué alegrías o disgustos te trae? Bueno, ya le digo, yo amé y amo la docencia. Yo creo que nunca dejé de ser docente. No hay ex profesor, no existe el ex profesor. Les digo algo como curioso. Yo comencé mi docencia siendo maestro de escuela nocturna, como les decía, en mis 7 años de estudiante de medicina, chiquito, segundo, tercer grado. Y después, al año de graduado, ya entré como docente, gané un concurso para profesor de biología. Años más tarde acabé mi formación como ginecólogo obstetra y pasé también a ser profesor de gineco-obstetricia. Yo no creo que ahí pueda decirse cuál es el mejor logro. Cada día el profesorado es un logro. Lo que sí les puedo decir es que el profesor necesariamente debe tener 3 cosas: sabiduría, modestia y amor. Sin amor no hay docencia. Sin amor no hay docencia. Es entregarse a uno, ¿a quién? A los alumnos. Yo creo que el mejor logro de un profesor es saber que los alumnos resultaron mejores que él. Así, sin ningún egoísmo. Malos recuerdos. Bonita mi etapa de profesor de gineco-obstetricia, porque ya prácticamente uno comparte con casi médicos, ¿no es cierto? Un poco triste el recuerdo de ser profesor del primer año, donde, aunque uno no quisiera nunca, tiene que tomar actitudes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí habrá algún alumno que diga, acabó mi vida, me hizo perder el primer año. Muy pocos dicen, me hizo ganar. Yo gané, pero él me hizo perder.
Ese es un recuerdo un poco duro a veces cuando uno ve que puede haber un ser humano enojado, o hasta tal vez, ojalá no hubiera ni uno solo, que se retiró de la carrera porque tal vez uno como profesor no le dio una segunda oportunidad. Es duro. Yo pienso que mi vida está llena de cosas buenas y malas, pero ojalá las malas no sean muchas. ¿Cómo recuerda usted a la Universidad de Cuenca? Como siempre, como la mejor universidad que tiene la región. Yo desfilé orgulloso en los 150 años fueron. Desfilé con mi compañero y amigo del mundo Jaramillo, que fue profesor de ustedes, no sé de ustedes, tal vez ya no, en pediatría, como algo excepcional. Ahí eran tantos los valores humanos que había en esa docencia universitaria. Rectores como el doctor Gerardo Cordero, que desfiló con los alumnos en las calles de Cuenca en la dictadura de Velasco Ibarra y con todo el consejo universitario, y en un camión del ejército los llevaban presos al Panóptico, aquí. Esa era la universidad de Cuenca, batalladora, con una juventud que le hacía temblar al país y que tumbaba gobiernos. Yo en estos últimos 10 años, cuando recordaba eso, decía, ¿qué pasó con la juventud? Nunca perdí la pena de preguntar, ¿qué pasó? Y después había que entender que no era la juventud, era todo el pueblo. Entonces, no. Pero yo tengo los mejores recuerdos y la más grande gratitud de la Universidad de Cuenca. Nunca dejé de ser, después de todo lo que pasó, cada vez que me invitaban y me sentía feliz de que lo hagan, a dar una charla, una conferencia a grupos de alumnos del estatal, pues lo hacía, como cuando usted me llamó por primera vez, abiertamente le dije, para la juventud, todo, es que no, la mente humana no puede tener un sentimiento malo hacia la universidad, hacia la juventud. Yo siempre les he dicho, ustedes valen por sobre todas las cosas porque todavía no están contaminados. Todavía no están contaminados. Ojalá nunca se dejen contaminar. Pero es raro cuando oigo hablar del futuro de la patria, de la juventud. Una juventud que no tiene presente o no le damos el presente que requiere. ¿Cómo quieren que sea futuro? Ustedes tienen la suerte de estar en la universidad, de ser médicos. Y los cientos de muchachos que no tuvieron esa suerte y que están desorientados en la vida y que se sienten frustrados, engañados, manipulados, creen que ellos puedan ser futuro en otros campos. Pero ¿cómo les pedimos futuro negándoles el presente? Para mí la juventud sí es futuro, pero la juventud sobre todo es ahora. Ahora hay que hacer todo lo que se pueda con la juventud para que sea el verdadero futuro de la patria. Doctor, ¿cuál considera usted que es el principal defecto de los médicos en la actualidad? Dificilísima la pregunta. Nunca ando atrás de las cosas negativas. Yo siempre digo, cuando recuerdo un refrán árabe que dice, cuando no puedas hablar bien de alguien, guarda silencio. Yo no soy de los que creo que todo tiempo pasado fue mejor. Mire, hemos conversado en este rato tan agradable de lo que fue la medicina en mi época. ¿Cómo se me va a ocurrir pensar que eso fue mejor que lo de ahora? ¿Cómo voy a creer que la medicina de ayer fue mejor cuando solo sabíamos que un niño estaba ahí adentro y no sabíamos si era sano, enfermo, si iban a hacer bien o mal? Con la medicina de ahora que le puede decir al padre en el tercer mes de embarazo su hijo va a ser un niño mongólico. Todo lo actual es mejor que lo de ayer. Todo. Y si no, estaríamos hablando de una evolución regresiva, ¿no es cierto? El mundo no va hacia atrás, el mundo va hacia adelante. Que hayan hechos puntuales, sentimentales, que digamos, ay, qué bonito que era ayer. Sí, pero eso es recordar un hecho agradable. Pero el mundo no se mueve ni de su vida, ni la mía, ni la suya.
El mundo se mueve en conjunto para 7.000 o más millones de personas. Entonces yo creo que toda época, sin excepción, es mejor que la de ayer. Y si no, ya verán ustedes cuando tengan 40 o 50 años, si pueden decir que esto fue mejor que lo que viven ahí. Sería casi como decir solo debemos vivir jóvenes. Doctor, ¿usted qué trataría de mejorar en sus colegas o ginecólogos? En general, la tecnología avanza y ya no se puede volver atrás de la tecnología, pero yo tengo un temor. La juventud es muy desprendida, hay médicos jóvenes excelentes, yo tengo colegas jóvenes que fueron mis alumnos, mis compañeros, que tienen un sentido humano formidable, pero el peligro con tanta tecnología es que el paciente en algún momento pueda formarse en algo secundario para el médico. Usemos la tecnología, manejemos esas excelentes máquinas, consigamos un diagnóstico instantáneo, pero no olvidemos que todo lo que estamos haciendo con esa máquina y todo lo que estamos obteniendo con eso es de un ser humano que sufre, que está enfermo, que nos está pidiendo ayuda. La máquina como medio para ayudarle, excelente. La máquina como medio para deshumanizarnos, no. Tenemos que seguir luchando porque el paciente sea el primero. Nadie creo que va con gusto a decirle al médico, oiga, me duele el oído o estoy con una amenaza de aborto. No. Ese es un ser humano que está sufriendo y que lo primero que necesita es que le miremos como eso, como un ser humano. No como una ficha más. Una de las cosas que yo aborrecía en mi tiempo de médico del hospital era la visita de sala. Me encantaba, pero cuando podía tratarle a cada paciente del nombre. Doña Juana, señora María. Cuando veía que el médico del paciente se convertía en un número, vaya a la cama 7. Bueno, pero si yo no voy a trabajar con una cama, pues. Entonces, eso es lo que yo lucharía, ya. No lleguemos a la despersonalización del paciente. Dejemos que él siga siendo el universo, el centro de nuestra acción, de nuestro amor. Por eso les decía, sabiduría, modestia y amor. Doctor, con el advenimiento de la tecnología, ¿cree usted que algún día el talento humano médico sea reemplazado por las máquinas? El día que se revelaron las máquinas. No creo. Vea, fíjese usted que el mundo es tan curioso. Anoche, con mi esposa, veíamos un programa de televisión de los genios de la historia, de los genios de antes de Cristo. Y allí mostraban, se me escapa el nombre del investigador, que ellos dicen que creó el primer robot, 2000 años atrás. El robot consistía en una especie de estatua con forma de mujer, con un brazo que contenía una jarra y otra mano así. Este genio, que es un genio, con sistemas muy rudimentarios de movimiento, el rato que le ponían la copa en la mano, se viraba la jarra y caía el vino. Fíjese usted eso hace 2000 años. Ellos dicen en el programa que ese es el primer robot o lo que inspiró a la formación de robots. 2000 años han pasado. Claro que ahora pueden crear robots que arman carros, que les sirven, que les salen a abrir la puerta. Pero dígame usted una cosa. La parte cerebral de eso, ¿quién lo hizo? El hombre. Nosotros generamos esas cosas, la mente humana.
Y dudo que algún día la máquina que gira un robot pueda llegar a tener capacidad de pensar, de deducir y de discutir. Cuando más actualmente lo que tenemos de robots que dicen no estás en lo cierto, no estás en lo cierto, pues, se acabó. Ojalá ese día nunca llegue. Doctor Kino, ¿cómo ve usted a la medicina del Ecuador hoy en día? Bueno, si decimos que comparamos con el pasado, la medicina del Ecuador ha progresado bastante. Ahora, lo que pasa es que tenemos que considerar algunas cosas. La medicina como formación, yo creo que en el Ecuador no hay ninguna razón para que no sea buena. Está en niveles formidables. Pero si vamos a la tecnología, evidentemente hay mucha tecnología cara que todavía no está al alcance de nosotros. Pero no confundamos la capacidad de nuestros médicos con la economía del país. Yo creo que nuestros médicos están al alcance de cualquier médico del mundo. Y no puede ser de otra manera, porque fíjese, cuando yo fui estudiante, yo tengo arriba pues, colecciones de obstetricia, de ginecología. Nosotros teníamos que esperar un año para que las obras escritas en inglés sean traducidas al español y nos lleguen. Teníamos un retraso de un año para percatarnos de lo que estaba sucediendo en el mundo médico. Y no había internet. ¿No? ¿Qué pasa ahora? Usted este rato prende su internet, su teléfono celular y se entera exactamente de cuál es el último medicamento que está usándose en cualquier parte del mundo para el cáncer de ovario, ¿sí o no? Entonces, la información acabó con que allí vale más, aquí vale más. Antes nosotros teníamos que decir, vaya a Quito, vaya a Guayaquil, o peor, vaya al extranjero, porque allí sí pueden atender lo suyo. Hoy no. Hoy usted puede estar en un quirófano con una complicación, conectado con otro centro médico del mundo y le dice, mire, esto tiene que hacer. Para mí el asunto no es capacidad médica y calidad médica. Calidad humana, tal vez, pero como en todo, no vamos a querer que todo el mundo sea bueno o todo el mundo sea malo. No, siempre hay algunos que por la forma en que proceden, hace que los buenos sean notorios. Pero tecnología, en el resto no. En calidad médica no creo que haya diferencias actuales. La siguiente pregunta y la siguiente esa ya contestó. Doctor, si usted pudiera haber elegido otra profesión, ¿cuál sería y por qué? Comencé diciéndole que nunca se me ocurrió ninguna otra cosa. No tengo respuesta. Si no hubiese sido médico, no sé qué podría haber sido. No se me ocurre nada, nada. Y es sincera esa respuesta. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que la medicina le ha dejado a usted como persona? Compartir, que es una de las profesiones que más exige compartir con los demás. Tantas cosas que nos enseña la medicina a lo largo del tiempo, sobre todo cuando uno ya va ganando años. Ser modesto, compartir con la gente, respetarles, ayudar a todo lo que se pueda. Y eso, ejercer con cada paciente como que ese es el universo del trabajo. La satisfacción grande que le deja a uno cuando se encuentra con alguien y dice, doctor, le cuento, por ejemplo, cosas como esta. Me voy a un puestito de periódicos que hay allí en la calle General Torres y Sucre. Y compro el vistazo y el Mercurio y la señora, no, usted no le puede, ¿por qué? Usted no se acuerda de mí.
yo soy fulano de tal y usted me ayudó en la clínica Santo Domingo a tener mi primer hijo. ¿Qué tal? Una satisfacción que no vale, no tiene precio, que para mí vale más que muchos dólares en el bolsillo. Esa es la satisfacción del médico, saber que al final del camino hicimos lo correcto, o creemos haber hecho lo correcto. Yo siempre he escuchado las frases de un viejo médico que ya murió, el doctor Reinaldo Serrano, padre del anestesista Alejandro Serrano, que todavía vive, que es anestesista de la Santa Ana. Él decía, Wambras nos decía, al final del camino el único buen negocio es haber sido siempre honrados. Es una frase que se me grabó para toda la vida. Doctor, para finalizar esta entrevista, ¿podría tal vez decirnos algunas palabras a las futuras generaciones de médicos venideras? Sí. Sean ustedes mismos. No tengan temor en decir lo que quieren decir y lo que piensan. Ustedes saben que pueden engañar a todo el mundo, pero nunca pueden engañarse a ustedes mismos. Nunca. Creo que la felicidad más grande es poder vivir en paz con la conciencia y dormir tranquilo. El dinero es necesario. ¿Quién va a decir que no es necesario? Pero la ambición desmedida rompe todo buen concepto de cualquier profesión. De cualquier profesión. Yo creo que si ustedes nunca le niegan su ciencia, su capacidad y su amor a nadie, hasta el que no tiene con qué pagarles, estarán ejerciendo algo que siempre se dijo: la medicina no es una profesión, es una vocación. Eso no significa que tengamos que pasar hambre, no. Simplemente que no tengamos que ambicionar demasiado. Esto es tratar de realizarnos, de ser nosotros mismos. Hay alguien que decía, y esto puede que hasta me caiga contra mí mismo: si quieres saber lo que es realmente un hombre, no escuches lo que dice, mira lo que hace. Entiendan esa frase y saquen conclusiones. Bueno, agradecemos al doctor Paulino Ventimiglia por la apertura que nos ha brindado para poder realizar esta entrevista. Es un honor para nosotros haber podido compartir con ustedes esta mañana y haber tenido conocimiento de sus experiencias, sus enseñanzas, y es una mañana muy enriquecedora para nosotros porque, bueno, conocemos la realidad suya, y muchísimas gracias de verdad por haber compartido este tiempo con nosotros. A ustedes gracias, gracias. Y les repito, si algo hay valioso sobre la tierra es la juventud. Nosotros, mal o bien, ya pasamos. Pero dejen de soñar en el futuro y vivan el presente. Solo viviendo el presente se tiene un futuro mejor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.